de la invitación que me hicieron desde la directiva de jóvenes. El Bilbao y Baracaldo son para nosotros un lugar del cual nos acordamos con mucho cariño, de los momentos agradables que vivimos entre las dos iglesias. Hola, guapetones. También porque aquí es donde nosotros aprendimos a ser padres con nuestra hija Sara, que siempre dice a todo el mundo que ella cuando será mayor vendrá a vivir a Baracaldo. Y ahora tenemos una valenciana, no sabemos qué dirá ella, pero probablemente Sara la persuadirá para que venga con ella al País Vasco. Esta semana de oración, se le llama semana de oración, aunque nosotros dedicamos más tiempo a profundizar temas que a orar. No sé si es bueno o malo. La Biblia nos dice que podemos orar sin cesar, constantemente. No se trata solo de estar de rodillas desde la mañana hasta la noche, pero esto sí me gustaría que esta semana de oración fuese como una semana de, tal como poníamos el título, de desintoxicación religiosa, porque queramos o no queramos, tenemos muchísimas probabilidades de intoxicarnos de religión. Eso no quiere decir que desintoxicación religiosa no quiere decir que hemos de dejar a un lado la verdadera espiritualidad. Quiere decir que en la espiritualidad o en la religión es muy fácil que uno se engañe. El engaño más profundo o más potente es el engaño que tiene que ver con sentimientos o con pensamientos religiosos. Tal fuerte que algunas personas que todo el día durante años y años y años estudiaban la Torá, cuando vino el Mesías no lo reconocieron. Y tuvimos el privilegio de estar por Jerusalén y todavía ante la muralla de Jerusalén están llorando, esperando que venga el Mesías, que el Mesías que habla las Escrituras aparezca y que el mundo cambie. Y eso por razones religiosas. No hace falta que dé más ejemplos, porque esta situación, el concepto del engaño religioso no es algo que ocurre solo a los judíos, a los musulmanes, a los budistas, a los sintoístas, a otras religiones, a los protestantes, a los pentecostales, a los bautistas. Creo que podríamos ser los primeros pretendentes en la lista, porque cuantas más convicciones tiene uno de que está en lo correcto, tanto más posibilidades tiene de estar equivocado o de equivocarse. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia cuando la Biblia menciona que tú no sabes qué eres, tú crees que eres rico, que tienes de todo, que entiendes todo, que eres el mejor del mundo mundial, que eres lo máximo, y en realidad no sabes qué eres, y ya sabéis ahí la lista, ¿no? Pobre, desventurado, pero lo más interesante es ciego. Y en este caso, al pueblo de Israel, o a algunas personas del pueblo de Israel, fue la religión la que les alejó tanto de Dios y les alejó tanto del plan original de Dios, que cuando se cumplía las profecías que tanto estudiaban, en realidad no la reconocían. Y digo que estamos propensos porque os voy a dar algunos ejemplos. Probablemente también por estas tierras llegan todo tipo de rumores de tipo que la iglesia está infestada de jesuitas, de masones, de Illuminatis de grado 33, o en fin, todo tipo de rollos existenciales de este tipo. Y es verdad que eso lo hacen por razones religiosas. Conozco una persona, la conocí de forma personal, que se está dedicando sermones de 2 horas y algo, intentando ver por dónde viaja el Papa, qué ha hecho el Papa, qué ha dicho el Papa, qué no ha dicho el Papa, qué ha hecho no sé qué el líder de los musulmanes, qué ha hecho el líder de los bautistas, de los pentecostales, o qué ha hecho el presidente de la iglesia adventista, porque ya está, ¿no? Y es normal que una persona pierda el norte y que se centre en cosas que no tienen ningún sentido, cuando pierde de vista la persona que más sentido da a nuestra espiritualidad o a nuestra existencia, que es Jesús, ¿vale? Por eso creo que en nuestro contexto necesitamos hablar con más intensidad de Jesús, no desde una versión evangélica, porque si los evangélicos hablan de Jesús, creo que lo hacen bien. Necesitamos redescubrir quizás a Jesús,
Cuando estaba aquí pensaba hacer, inspirándome en un libro de Philip Yancey, un buen autor, no es adventista, es evangélico, pero es un buen autor, El Jesús que nunca conocí, y está ahí creo que solo el primer capítulo y la cuña que le hicimos algún día y tuve que irme. Así que esta semana vamos a intentar romper algunos mitos, los que recordáis que una vez en el pasado se hizo una campaña de evangelismo rompiendo mitos con el pastor Gustavo Squarzon. Intentaremos romper algunos mitos respecto a la espiritualidad de la religión y sobre todo intentaremos hacer una cura de desintoxicación religiosa, ¿vale? Hoy vamos a comenzar con un concepto que tiene que ver con el mecanismo, explicar un poco el mecanismo, cómo algo que Dios ofrece a su pueblo, en este caso el templo de Israel, cómo el templo o la espiritualidad vinculada al templo se convirtió en un fetiche religioso tan importante que, aunque Jesús ya se había alejado del templo y hasta hoy día están deseando con ganas que el templo sea lo más relevante de aquel entonces. Antes que nada, os quiero recordar dos conceptos y me gustaría que veáis la Biblia desde esta perspectiva. En la Biblia encontramos dos tipos de planes. Estamos hablando del plan de derecho, que es el ideal original de Dios respecto al ser humano, y el otro es el ideal de hecho, que son, digamos, la adaptación de Dios al contexto del ser humano, porque el pecado ha complicado tanto nuestra existencia, que Dios, a pesar de nuestras complicaciones, se adapta y se encuentra con el ser humano donde se dice Ellen White en Patriarcas y Profetas, que Dios se encuentra con el individuo donde éste esté para llevarlo de forma progresiva a un conocimiento más profundo del Señor. Bienvenido, Jonathan. Muy bien. Os voy a dar algún ejemplo para que entendamos el ideal de hecho y el ideal de derecho, ¿vale? Por ejemplo, ¿la poligamia era parte del plan original de Dios? No era parte del plan original, no era el ideal de derecho. Sin embargo, Abraham tuvo 2 mujeres y fue el padre de la fe. Jacob tuvo 4 mujeres y lo encontramos en la lista de los héroes de la fe. David tuvo 8 mujeres y lo encontramos como hombre según el corazón de Dios. Y su hijo dijo, si mi papá 8, yo 8 multiplicado por 100. Y sin embargo lo encontramos también en las referencias bíblicas. ¿El hecho de que Dios toleró la poligamia quiere decir que renunció al plan original? No. ¿Se adaptó Dios a la situación del ser humano? Sí, se adaptó. No era el ideal de derecho, pero llegó a ser un ideal de hecho, en un cierto contexto histórico, de manera que Dios se ve obligado a decirles, si ya habéis pervertido el matrimonio y queréis tener más mujeres, que sean del pueblo de Israel y que no sean hermanas. Les dan 2 indicaciones, esto lo encontráis en la Biblia. Lo que os compartiré con vosotros será solo la Biblia, no el Corán. Muy bien, vamos a ver otra cosa. Por ejemplo, ¿la monarquía era parte del plan de Dios? Lo dice, aquí lo tenemos más claro. Cuando Samuel se siente mal ante la solicitud del pueblo de Israel, queremos un rey como tienen las demás naciones, él les dice, ¿no? Dios le dice a Samuel, en realidad no te rechazan a ti, me están rechazando a mí. Les abandonó Dios, en plan, ¿habéis elegido un monarca? A partir de ahora buscaos la vida, yo ya no quiero saber nada de vosotros, id por vuestro camino. ¿Se adaptó Dios a la circunstancia del pueblo de Israel? Se adaptó, aunque no era el ideal. Quisieron reyes, pues tuvieron reyes, 400 años de reyes. ¿Qué consiguieron con los 400 años de reyes? El reino dividido en 2 y después el reino del norte llega a la cautividad asiria y el reino del sur llega a la cautividad babilónica. Han desaparecido. Y eso es porque habían elegido un plan alternativo. ¿Se adaptó Dios? Sí. Incluso se entrometió en la situación de reyes, de nombrar reyes y de pedirle al profeta que vaya a ungir a Saúl, aunque no era el ideal de Dios. Que vaya a ungir a David, aunque no era el ideal de Dios. Sé que a veces nos gusta radicalizar la imagen de Dios, ¿no? Y probablemente por X razones
nos sentimos mal cuando fallamos y queremos decir que si uno no cumple o uno no sigue a Dios tal como debe, tal como aparece en la Biblia, Dios lo abandona y ya nadie sabe lo que será de su vida. Dios es más comprensivo de lo que nos imaginamos y Dios es más comprensivo de lo que solemos mostrar nosotros en nuestras iglesias, en nuestras relaciones espirituales. Vamos a ver otra imagen, porque por ahí vamos. ¿Era el ideal de Dios que el pueblo de Israel tuviera tabernáculo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Votamos? Porque muchas veces solucionamos el asunto por la votación. Vuelvo a repetir, pensad, recordad, el plan de hecho, el ideal de hecho, el ideal de derecho. El de derecho es el ideal original de Dios y el de hecho es la adaptación de Dios a una circunstancia. ¿Era el plan de Dios que el pueblo de Israel tuviera tabernáculo? No era el plan original de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que Dios les enseñó el plan de salvación empleando la metáfora del sacrificio. De hecho, hay una cita en Patriarcas y Profetas que dice: el sistema de sacrificios confiado a Adán fue pervertido por sus descendientes. Por eso fue necesario que el Señor en el Sinaí les diera instrucciones definidas tocante al servicio sacrificial. Si ellos no hubiesen perdido, no hubieran adulterado el concepto del sacrificio, que era nada más una metáfora para que ellos entendiesen lo que estaría dispuesto a hacer Dios para recuperar al individuo, no habría necesidad del santuario. Sin embargo, fue necesario. ¿Por qué? Porque Dios se adapta, Dios sale al encuentro del ser humano ahí donde él se encuentra. Y si él se encuentra en la miseria, ahí baja el ser humano, ahí baja Dios para recuperar al individuo en la miseria. Jesús bajó en lo máximo de la miseria humana para rescatarnos y para recuperarnos, para recuperar al individuo. Por esto, la Biblia nos dice que Dios no solo se adapta, Dios toma iniciativa, pero ¿con qué propósito? Para llevar al ser humano, incluir al ser humano en un proceso educativo, de manera que el individuo deje lo rudimentario y aprenda a crecer y a entender las cosas, a comprender mejor a Dios, ¿vale? Éxodo 25 dice: que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te muestra, así lo haréis, le dice Dios a Moisés. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios emplea la metáfora del santuario para poder enseñarles algo que ellos con el paso del tiempo habían perdido. El santuario no era impresionante en sí, comparando con los templos de todos los reinos que vivían alrededor del pueblo de Israel. Egipto tenía santuarios muchos más bellos y más preciosos, mucho más llenos de esplendor que era el santuario, que era un edificio hecho de paredes de madera y cubierto con unas telas, que tenía una especie de cerco de tela, y no tenía nada impresionante, porque el propósito no era impresionarles con la belleza del santuario, el propósito era que ellos entendiesen que el pecado produce muerte y que más tarde Jesús iba a rescatar al individuo de aquella situación. ¿Qué es lo que hicieron ellos con el paso del tiempo? ¿Recordáis? Santuario. Pasan por el desierto, entran en la tierra de Canaán, llegan a Silo a poner ahí la carpa, que estuvo, ¿sabéis cuánto tiempo estuvo el tabernáculo de reunión ahí en Silo? 480 años, y no pasó nada. En ningún momento Dios les había hecho alguna solicitud respecto a que le construyera una casa. Pero en Primera de Crónicas dice que David, y habitaba en su casa, sucedió que David dijo al profeta Natán: he aquí yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto de Yahvé está entre cortinas. Y Natán respondió a David, Natán era el profeta: haz todo lo que está en tu corazón, porque Jah Elohim está contigo. Pero esa misma noche vino palabra de Dios a Natán y le dijo: ve y di a David mi siervo, así dice Yahvé, tú no me edificarás casa en que habite. Y ahora escuchad atentamente, dice: porque no he habitado en casa alguna desde el día que hice subir a los hijos de Israel hasta hoy. Pensad un poco, 480 años. Dice: yo no les he pedido que haga eso. Por donde quiera que anduve con todo Israel, ¿acaso he hablado palabra con alguno de los jueces de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro?
En el libro de Juan, dice el evangelista Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó, dice, pero la palabra griega es tabernaculizó entre nosotros. De hecho, hay versiones de la Biblia que utiliza esta palabra, tabernaculizó, porque el tabernáculo en sí transmitía una enseñanza. Nuestro paso por este mundo era pasajero, esta historia de pecado era un apéndice pasajero, hasta que viniera lo que es definitivo, que es un mundo sin pecado, un mundo sin dolor, un mundo sin todas las complicaciones que la caída del ser humano en el pecado ha generado. Ahí que David vive en una casa, dice el texto, y al verse él en un palacio, dice, bueno, pues vamos a hacerle a Dios una casa. Veamos un poquito más. Viendo David, ¿por qué David llegó a esta conclusión? Viendo David que Yahvé le había escuchado en la era del Ornán Ebuseo, de acuerdo, si recordáis, cuando hizo el censo del pueblo, ofreció sacrificios ahí, porque el tabernáculo de Yahvé, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban en el alto de Gabaón, y David no se atrevió a ir allá a consultar a Elohim, porque estaba aterrorizado a causa de la espada del ángel de Yahvé. Fijaos cómo el miedo trastorna nuestra percepción sobre la relación con Dios, trastorna nuestra comprensión de la espiritualidad y nos hace tomar decisiones equivocadas. Por esto, desde la perspectiva de Jesús, el miedo es incompatible con una relación saludable con Dios. En el amor no hay temor, dice la Biblia, porque el verdadero amor echa fuera el temor. De ahí que, dice, el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. De ahí que, si nuestra espiritualidad o si en nuestra espiritualidad, en nuestra manera de entender a Dios, tenemos componentes de miedo que son motivadores a la hora de vivir nuestra espiritualidad, estamos por una pista o por un camino equivocado. Al Dios, tal como lo encontramos en Jesús, que es la máxima revelación del Dios, no debemos tenerle miedo. Si nos queremos imaginar cómo es el Padre en relación con los pecadores, y si tenemos que tener en cuenta que Jesús es la máxima revelación sobre Dios, pensad en cómo se relacionaba Jesús con los pecadores. ¿Cómo trataba Jesús a los que fallaban, a los que cometían errores? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. De ahí que el miedo en sí es muy seductivo. Es interesante que no queremos tener miedo, pero el miedo es adictivo. Y este miedo nos aferra a que de forma continua percibamos o vivamos la religión desde la perspectiva del miedo, porque el miedo, al ser una emoción intensa, ¿no? y si percibes a Dios desde la perspectiva del miedo, llega a convertirse en una motivación. Voy a hacer eso, no sea qué. No sé si os habéis encontrado con esta idea, o habéis percibido esto, ¿no? Es que si me va demasiado bien las cosas, si no me pasa nada malo, es que ahí algo no va bien. Nos da miedo que nos vaya bien y que no nos ocurran cosas malas. Porque, en teoría, si vamos bien, es imposible que nos acerquemos más a Dios, porque en este mundo hay tantas complicaciones. ¿Por qué? Porque ahí está una reminiscencia del miedo que de alguna forma intenta imponer su criterio. Entonces, viene Salomón, y dice Salomón, segunda de Crónicas, la casa que voy a edificar es grande, ha de ser grande, pues nuestro Dios es más grande que todos los dioses. ¿Quién será capaz de edificarle casa cuando los cielos y los cielos de los cielos no lo puede contender? Es interesante el concepto que tiene Salomón sobre su motivación para construir el templo. ¿Cuál era la motivación? Si los demás pueblos tienen dioses e implícitamente templos, lugares de adoración, nuestro Dios es más grande que los demás dioses, por ende, nuestro templo o nuestro lugar de adoración ha de ser más grande que los demás dioses. Fijaos que no se trata de medirse con la medida de Dios, se trata de medirse con los demás pueblos y con los demás sistemas de adoración. Nuestro Dios es más grande que los demás pueblos, entonces nuestro templo ha de ser más grande que los demás templos. ¿En qué se convirtió el templo de Salomón? De hecho, fijaos, cuando hablamos del primer templo, ¿qué hablamos? ¿Del templo de quién? No hablamos del templo de adoración, del templo de Dios, estamos hablando del templo de Salomón, porque fue vincular su nombre con la construcción de este templo. Quiero dar algunas ideas. El santuario fue ideado, el diseño y todo esto,
por unas personas que Dios había escogido, a Bezaleel, y de hecho le dice a Moisés: yo he elegido a Bezaleel y él hará todo lo que yo te he mostrado en el monte. En este caso el santuario, el templo no fue ideado, no fue Dios quien eligió a los diseñadores del templo, fue Moisés que le pidió al rey de Tiro que le enviase a un técnico que tenía alguna relación con el pueblo de Israel, porque su mamá era judía, de la tribu de Dan, y él se involucró ahí en más cosas. Voy a dar otros detalles. Por ejemplo, la dimensión de los dos, del santuario, del tabernáculo y del templo, era diferente. El templo era mucho más grande que el santuario, que era mucho más pequeñito. Había un altar de holocausto que tenía más o menos 1,5 metros, porque la idea era de ir delante del altar y sacrificar. ¿Sabéis cuánto medía, cuán alto era el altar de sacrificios de Salomón? 4 metros. Subir 4 metros no es fácil. ¿Cuál era la idea? El altar es imponente, claro, ante un altar tan grande el sacrificio parecía nada. ¿Sabéis que en la entrada del santuario había una fuente de bronce, verdad? ¿Cuál sería el simbolismo de la fuente de bronce? Una vez que la persona aceptaba en el altar de sacrificios el sacrificio del cordero, ¿entendéis lo que me refiero? Después pasaba por el lavacro. ¿Cuál es el simbolismo del lavacro? El bautismo, ¿verdad? Entonces, había una fuente de bronce en el tabernáculo. ¿Sabéis cuántas fuentes habían en el templo? 5 por un lado, 5 por el otro, en el atrio estaban, más el lavacro grande, 11 en total. Después, en el lugar santo, no voy a dar todos los detalles, pero es interesante que leáis la Biblia y que comparéis y veáis cuánto distorsionó Salomón el templo, ¿vale? ¿Cuántos candelabros había en el santuario, en el tabernáculo de reunión? Uno solo, ¿vale? ¿Cuál sería el símbolo ¿Cuál sería el símbolo? ¿A qué se aplicaría el candelabro? ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? El símbolo de Jesús, del Espíritu Santo que ilumina nuestra vida, ¿no? En el santuario, en el templo que construyó Salomón, algo grande, entonces había no solo uno, había 5 por un lado y 5 por el otro lado. Había una mesa para poner ahí 12 panes, ¿no? ¿Sabéis cuántas mesas habían? Si candelabros eran 10, tenía que haber también 10 mesas. ¿Cuál era la diferencia entre qué es lo que separaba en el tabernáculo el lugar santo del lugar santísimo? Una cortina. ¿Qué representaba esta cortina sobre la cual el sacerdote venía y esparcía la sangre? ¿Qué dice Pablo en el libro de Hebreos? ¿A quién representaba la cortina? A Jesús, que fue sacrificado de alguna forma, que fue desgarrado por nosotros, ¿no? Por los pecadores. En lugar de dejar una cortina, él hizo una muralla con unas puertas de olivo y habían también las cortinas. Pero había mucho más. Y os voy a dar el último detalle porque hay muchos detalles. Cuando vais a profundizar, de hecho os reto que hagáis esto, vais a descubrir un mundo muy diferente, ¿no? Os vais a replantear muchas cosas. ¿Qué es lo que había en el arca? O por encima del arca. ¿Recordáis? 2 querubines que estaban, uno de cara hacia el otro, ¿no? Todos mirando, los 2 querubines mirando al lugar, la Shejinah, donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿Sabéis, aparte de estos 2 querubines que construyó Salomón, 2 querubines más grandes de madera de olivo envueltos en oro, aquellos eran de oro macizo que salía del mismo tabernáculo, de manera que podían mirar, podían tocar, dice la Biblia, con un ala tocaba la pared, con la otra ala en el medio tocaba el ala del otro ángel y así, y de cara mirando hacia al lugar santo, ¿no? Y es interesante que más tarde la Biblia menciona que el pueblo de Israel se convirtió en adorador de querubines. Ahora, en Isaías, cuando Dios habla de su casa, sabéis que el profeta Isaías comienza con un mensaje súper duro. Dios dice a través de Isaías: estoy harto de vuestros sacrificios, estoy harto de vuestras ofrendas, estoy harto de cómo guardáis el sábado, estoy harto de vuestros sábados, dice tal cual, estoy harto de todo lo que estáis haciendo, de todos los ejercicios de espiritualidad que estáis haciendo.
porque en el fondo mi casa, Isaías 56, tendría que ser llamada una casa de oración para todos los pueblos. Sin embargo, el libro de Jeremías dice, vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. El templo llegó a ser tan importante que se perdió de vista su propósito y se convirtió en una religión en sí. Ahora voy a leer un texto, dice Jeremías 7, oíd palabra de Yahvé los que entráis por las puertas para adorar a Yahvé. Así ha dicho Yahvé, enmendad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este. Enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Y aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incesando y andando tras dioses extraños. Y vendréis y os postráis delante de mí en esta casa sobre la cual está invocado mi nombre y diréis, estamos a salvo. ¿Por qué? ¿Para seguir haciendo todas vuestras abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Sabéis qué le costó a Isaías por llamar la atención al pueblo de Israel respecto al templo? Le costó la vida. Aserrado por la mitad, dice la historia. ¿Por qué? Porque Isaías tocó el objeto que se convirtió en su espiritualidad. La relación con Dios estaba a un lado. El engaño consistía ya en considerar que el templo en sí, todo lo que se hacía en el templo, era su verdadera espiritualidad. Dice el profeta Sireis, el orgullo y el formalismo reemplazaron gradualmente la humildad y la sinceridad. Por eso vinieron los babilonios y se llevaron el templo. Ellos creían que no podían llevarse el templo. Pero entraron los babilonios y se llevaron todas las cosas. De hecho, no dejó nada ahí, ni siquiera a los sacerdotes, a todos se lo llevaron, dejaron solo a los pobres para vivir ahí. Recordáis que pasa la historia y vuelven otra vez, después de 70 años de cautividad, más de 70, vuelven a reconstruir el templo. Y me llama la atención en el libro de Ageo, porque dice, Dios les dice, ¿no? Esfuérzate, Josué, ben Josadac, sumo sacerdote, esforzaos todo el pueblo, porque yo estoy con vosotros, dice Yahvé Sebaot, mi espíritu está en medio de vosotros, no temáis, vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, dice Yahvé. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En este lugar os daré la paz, dice Yahvé. Porque antes dice el profeta inspirado por Dios, estáis mirando estas murallas, claro, el segundo templo no era tan imponente como el primero, y decís, ¿no es esto y la nada una misma cosa? No era tan impresionante como el primero, todo revestido de oro que se veía desde lejos y llamaba la atención. Era además algo más decente. Sin embargo, Dios les dice que aquel templo iba a tener más esplendor y más gloria que el primero. Porque ¿en qué consistía la gloria? Ni en los 47 kilómetros de animales, si ponemos todos los animales uno tras otro, medir el animal solo 1 metro, una vaca no mide solo 1 metro, pero vamos a decir solo 1 metro, una oveja 1 metro y algo, pero poner solo 1 metro por cada animal son 47 kilómetros de animales que sacrificaron en el primer templo. Imaginaos ahí la cantidad de sangre, la presencia, la gloria que se llenó el templo de humo y todo aquello, era impresionante, ¿no? Todo de oro, todo llamando la atención, y Dios le dice al pueblo de Israel que había reconstruido el templo, que la gloria del segundo templo será mayor que la del primero. Porque ¿en qué consistía la gloria del segundo templo? Que vendría el deseado de todas las naciones, el deseado de todas las gentes, como pone en la Reina Valera 60, de ahí el título del libro, y que Él sería la gloria del templo. Más tarde, si recordáis, cuando Jesús viene y empieza su ministerio, Jesús limpia el templo 2 veces. Al principio de su ministerio, ¿qué dice Jesús? Habéis convertido esta casa en un mercado, ¿vale? En un mercado. Después de 3 años y medio, nada más 3 años y medio, con la presencia de Jesús entre ellos, Jesús cuando limpia por última vez el templo, habéis convertido esta casa en una cueva de ladrones. Del mercado a cueva de ladrones fueron necesarios solo 3 años y medio, porque la salvación era nada más un negocio alrededor del cual se habían construido un montón de tradiciones
para justificar todo tipo de cosas que se hacían ahí. De manera que Jesús llegó a decirles: he aquí, se os deja la casa vacía. ¿Por qué? Os voy a dar un ejemplo, Mateos 23. Hay de vosotros, dice Jesús, a los que enseñaban la Torá, a los demás, guías ciegos, que decís: todo el que jure por el santuario no es nada, pero quien jura por el oro del santuario, eso sí que se compromete. ¿En qué consistía el valor de la promesa? Fijaos, no importaba el santuario, lo que importaba era el oro del santuario. Dice Jesús: insensatos y ciegos, ¿qué es mayor, el oro o el santuario que santifica el oro? Con el paso del tiempo llegaron a revertir el sistema de valores tanto que lo más importante era lo insignificante, y lo significativo ya había perdido el valor. Esto lo digo no para que pensemos: estos judíos lo que han hecho, menos mal que nos escogió Dios a nosotros. Porque aquellas tentaciones las tenemos también nosotros. Que no creáis que nosotros, por ser adventistas del séptimo día, somos vacunados contra el autoengaño. Y que nosotros no podemos convertir nuestro sistema de adoración o nuestro sistema de culto en una religión en sí misma. Intentad cambiar en alguna iglesia el orden de la escuela sabática y el culto y vais a ver con qué os enfrentáis. Porque el servicio en sí es más importante que el encuentro con el Señor. Y espero que no me entendáis mal. En una de las iglesias por donde estuve, a una chica que tenía una muy buena voz y que quería cantar en el coro de la iglesia no se le permitía porque no estaba bautizada. O porque había pasado por un divorcio. Como que el Señor nos da dones solo si estamos... No quiero continuar. Estamos en la misma situación. Cuando a San Esteban, para ir concluyendo, a San Esteban, sabéis que le acusan. ¿Por qué le acusan a San Esteban? ¿Cuál fue el problema? Presentaron testigos falsos, dice la Biblia, diciendo: este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la ley, porque lo hemos oído diciendo que Jesús destruirá el templo y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. ¿Cuál era lo más importante para ellos? El templo y las tradiciones. No era Jesús el más importante. No era lo que suponía la práctica de la Torá. Era el gesto en sí, el acto en sí. ¿En qué se convirtió el templo? El templo se convirtió en un objeto de idolatría, en el engaño para el mismo pueblo. De hecho, Herodes, que era un sanguinario, que decía: es mejor ser cerdo de Herodes que su hijo o su esposa, porque los cerdos sobrevivían antes que sus hijos. Él mató a todos sus hijos, era obsesionado con el poder. Entonces, ¿por qué cayó Herodes en las gracias del pueblo de Israel, de los fariseos y saduceos, más que de todo el pueblo? Porque construyó el templo, porque hizo una explanada más grande. Fijaos, en el santuario todos podían entrar por las puertas del tabernáculo, podían poner sus manos encima del animal, reconocer su pecado, matar el animal y llevarlo al sacerdote que estaba cerca del altar de holocausto. Podías entrar ahí. En el templo de Herodes habían una explanada donde se podían acercar los gentiles. Ellos no podían ver nada de lo que se hacía ahí. Veían solo murallas. Tú vas a encontrarte con Dios, escuchas cosas impresionantes y estás delante de unas murallas. ¿Por qué no podías pasar? Muy bien, podían pasar las mujeres después de la primera muralla, pero ellos no tenían acceso ahí al tabernáculo porque eran mujeres. Porque las mujeres son una de las oraciones: te doy gracias, Señor, porque no me has hecho mujer. Y es interesante hasta hoy día, ¿sabéis? Que para ser judío tienes que serlo por parte de tu madre. Si tú eres judío por parte de tu padre, no vale. Sin embargo, le dan gracias a Dios que no han nacido mujeres. ¿Qué serían ellos sin sus madres? Después de las mujeres podían entrar los proselitas, los varones que se han convertido al judaísmo, pero ellos no podían entrar en los lugares donde entraban
los judíos de nacimiento. Solo el hijo del proselita sí podía entrar en su generación ya en donde entramos se les llamaban los justos, que quiere decir, este sí ha nacido y ya lo podemos considerar judío. Y en el atrio podrían entrar solo los sacerdotes. ¿Cuántos impedimentos se levantaban cuando Jesús dijo, yo quería, y Jesús se hace eco de lo que había dicho Isaías, yo quería que mi casa fuese una casa de oración, ¿para quién? Para todas las naciones, no solo para el pueblo de Israel. El templo de Israel no era su religión exclusiva para demostrar a los demás lo guay que saben ellos adorar. ¿En qué se convirtió? En una adoración pagana como lo fue también la serpiente de bronce, ¿recordáis? La serpiente era una metáfora para que ellos entendieran más tarde lo que iba a hacer Jesús. ¿Y en qué se convirtió la serpiente? En un ídolo que se llamaba Neustán, por influencia egipcia. La serpiente era un símbolo de algo bueno y malo a la vez, ¿no? En lugar de acercarles a Dios, les alejó. En lugar de revelarles mejor a Dios, la imagen de Dios fue distorsionada. En lugar de ser un templo de encuentro, de proximidad, de hermandad, se convirtió en un lugar de separación, de lejanía, de enfrentamiento, en un objeto de idolatría. Ahora, el hecho de que Dios tolera estas concesiones no quiere decir que Dios renunció al plan ideal. El cristianismo nace porque porque Dios no renunció a su ideal, a poder compartir el conocimiento de la salvación que Dios ofrecía a todas las naciones. Y de ahí que Pedro dice, nosotros somos una nación de sacerdotes. Por esto quiero decir algunas cosas. Cuando la forma se confunde con el contenido, cualquier forma de adoración se vuelve muy ritualista, muy controlada y muy fría, porque la forma es más importante que el contenido. Cuando la forma de la adoración se convierte en el objeto principal o en el objetivo principal, entonces habremos convertido la adoración en un ídolo al cual le rendimos homenaje. Cuando la espiritualidad se centra en formas, en realidad estamos levantando murallas y separamos a las personas y generamos aislamiento. Una adoración que se centra en las formas y en los rituales pone en evidencia a los hombres y no a Dios y exalta las habilidades humanas y no la obra del Espíritu Santo. Una adoración que se centra en las formas y en las fórmulas correctas produce lo que produjo en aquel tiempo, fariseísmo, intolerancia y un falso sentido de defensores de la verdad. Escuché esta frase, ¿no? En lugar de ser guardianes de la llama, nos convertimos en guardadores de cenizas. Una adoración que no produce en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio o autocontrol, es una adoración formal, estéril y hueca, porque la verdadera adoración nos acerca a Dios. La verdadera adoración pone en evidencia la gracia de Dios. La verdadera adoración produce aceptación, paz, armonía entre los adoradores. La verdadera adoración nos acerca uno al otro y produce en nosotros el fruto del Espíritu. Por esto, en cuanto vinieron a Jesús y decir, Señor, Moisés escribió que si ya no me cae bien la mujer, no quiero hablar del divorcio ahora, ¿vale? No os preocupéis que no hablo de esto. Pero el principio, quiero que veáis el principio detrás, porque es más importante el principio que el ejemplo que se da ahí. Moisés nos dijo que, y está escrito, y le mostraron a Jesús que estaba escrito, que podemos dejarla y podemos ir haciéndonos otra vida. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Por la dureza de vuestro corazón permitió Moisés, pero al principio no fue así. Ante lo que estaba escrito, hay muchas cosas que se pueden justificar con la Biblia. Solo decir que no hay pecado, no hay estilo de vida que no se puede justificar con la Biblia. Cualquier cosa que os podéis imaginar se puede justificar con la Biblia. En una iglesia conocí a una persona que era muy estricto y escrupuloso con el manual de iglesia, pero él defraudaba la hacienda y salió su nombre en los papeles de Andorra, en los papeles de Panamá, pero bueno, él teníamos que cumplir a rajatabla el manual de iglesia. No estoy hablando en contra del manual de iglesia. Quiero decir lo que decía Jesús.
muchas cosas se pueden justificar con la Biblia, pero hemos de ver cuál es el principio de detrás. ¿Por qué permitió, por qué escribió Moisés ciertas cosas? Y Jesús lo dice, hay muchas cosas que están escritas en la Biblia por la dureza de vuestros corazones, pero al principio no fue así. Así que antes de ver lo que está escrito tendríamos que preguntarnos, ¿cuál es el ideal? El ideal de derecho. ¿Qué es lo que intencionaba Dios al principio? Y ahí es donde vamos a ver. Y de ahí que Jesús dijo, ¿habéis oído que se dijo? Bueno, él lo había dicho, no es que lo había dicho otra persona. ¿Habéis oído que yo he dicho, en otras palabras? Pero yo os digo que, ¿por qué? Jesús levantó un poco el nivel. Ya no vale que odies al que te odia y que ames al que te ama. Tienes que dar un paso más, no tienes que ser esclavo de tus emociones y de tus miedos y de tu odio. Pues en esta semana me gustaría que todos los temas que voy a presentar, algunos no son tan ortodoxos porque voy a utilizar algunas metáforas de las películas, me gustaría que viéramos todo lo que voy a decir desde la perspectiva, pero al principio no fue así. Y ver cuál es o cómo es la perspectiva de la verdadera relación con Dios o de una relación auténtica con Dios, desde la perspectiva del al principio no fue así. ¿Qué es lo que fue al principio? Y estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a descubrir muchas cosas y si hemos de desintoxicarnos, que lo hagamos. Y si hemos de enfrentar nuestros miedos o nuestros ídolos o las imágenes equivocadas que hemos construido, pues hagámoslo si de verdad queremos cambiar o si de verdad queremos encontrarnos con Dios. Porque, decía Einstein, hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados diferentes se llama locura. Y en la Iglesia me gusta definir que en la Iglesia lo que hacemos no es hacer una y otra vez lo mismo, esperando resultados diferentes, esperando la lluvia tardía, esperando que la gente venga aquí a grandes masas, esperando que Dios haga milagros, esperando. No va a ocurrir, si hacemos una y otra vez lo mismo, no va a ocurrir esto. Necesitamos encontrarnos con Dios como fue al principio y necesitamos hacerlo cuanto antes. Que así sea y que así nos ayude el Señor a todos. Amén.